eso es todo. En este video vamos a crear una base de datos y crear una tabla utilizando nuestro entorno gráfico del sistema gestor de bases de datos Workbench. Para ello vamos a dar en la tecla inicio de Windows, vamos a buscar Workbench, aquí dice MySQL Workbench, vamos a darle clic y nos va a abrir nuestro sistema gestor. Vamos a tener que autentificarnos, vamos a tener que ingresar nuestra contraseña del usuario root, que es el superusuario. La contraseña en mi caso era del 1 al 9. Y ya tenemos nuestro primer lienzo en blanco para crear o generar nuestro script de SQL. Ok, el primer comando que vamos a estar implementando es el comando create database, seguido de nuestro nombre de la base de datos. En este caso le voy a colocar mi base de datos, punto y coma. Okay. Vamos a ejecutar este comando, selecciono y le doy en el rayo. Aquí en la salida me dice que se ha creado la base de datos, mi base de datos. ¿Ok? Para yo poder trabajar sobre esta misma base de datos, tengo que implementar el comando use y el nombre de la base de datos. Punto y coma. Seleccionamos y ejecutamos. Ok, ya estoy dentro de mi base de datos. Ya no estoy afuera en el gestor. Ahora, ¿qué es lo que debo de crear a continuación? Lo que tengo que crear son las tablas. Cabe mencionar que las bases de datos se componen de tablas y de registros. ¿Ok? Para crear la tabla tenemos el siguiente comando que es create table, seguido del nombre de dicha tabla. En mi caso le voy a colocar el nombre de usuarios. Abro paréntesis. Abro paréntesis. Doy un enter bajo el segundo paréntesis y empiezo a escribir los campos que van a tener o que va a contener esta tabla. El primer campo que va a contener es el ID, va a ser de tipo entero y va a ser auto incrementable. También este mismo campo va a ser mi llave primaria, primary key. Ok, ya que tengo definido mi primer campo, le daré una coma y bajaré a definir el siguiente campo. El siguiente campo va a ser nombre, va a ser un varchar y va a tener un espacio en memoria de 100. Coma, bajo y tengo que definir el siguiente campo que va a tener la tabla. Va a ser el email, va a ser igual un varchar y va a contener 100
de memoria. Ahora, coma, voy a definir nuestro último campo que va a contener la tabla usuario. Voy a agregar un campo que tenga la fecha de registro. Va a ser fecha guión bajo registro. Va a ser de tipo dataday y va a ser un default current timestamp. Ok, ya no, como va a ser mi último campo de la tabla, ya no es necesario que yo coloque una coma. Bajo hasta donde está el último paréntesis y tengo que inscribir o teclear punto y coma. Ok, ahora voy a ejecutar estos comandos y listo. Me dice que ya tengo creada mi primera tabla. Ok, lo que sigue va a ser la inserción de los primeros registros. ¿Cómo voy a...? Bueno, vamos a comentar aquí. Bueno, vamos a crear el... Vamos a insertar registros. Va a ser mediante el comando inserinto. O sea, vamos a insertar valores dentro de usuarios. Vamos a abrir paréntesis porque vamos a escribir los campos que vamos a pasar. En este caso, como el ID es incrementable y es un entero, o sea, nuestro primer valor va a ser, digamos que nuestra tabla ya está creada y tiene el valor de 0. O sea, el primer registro que insertemos va a ser el ID número 1. Entonces ya no tengo que escribirlo aquí dentro de los paréntesis, solamente voy a escribir el nombre y el email porque la fecha de registro también lo está jalando de la misma computadora. Entonces solamente entre los paréntesis voy a escribir los campos nombre, coma, email. Voy a escribir values. Ahora sí le voy a pasar los valores que se van a registrar. Le voy a poner entre comillas Juan Pérez, coma, otra vez entre comillas Juan Pérez arroba example.com. Ok. Ahora, ¿por qué estos valores van entre comillas simples? Porque son valores de tipo varchar. Entonces, como son de caracteres de texto, van a ser entre comillas. Ya tengo mi primera instrucción y la tengo que cerrar con un punto y coma. Y ahora la voy a ejecutar. Selecciono y ejecuto y listo. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una consulta a esta tabla. Vamos a hacer un select asterisco from usuarios punto y coma. ¿Ok? Esta instrucción me dice que voy a seleccionar y aquí puedo colocar qué campos quiero visualizar.
pero como le estoy colocando un asterisco, me va a mostrar todos los campos de qué tabla voy a visualizar o de qué tabla voy a obtener estos datos de la tabla usuarios. Punto y coma, selecciono y ejecuto. Y aquí tengo la primera consulta. El ID es el 1, nombre es Juan Pérez, el email es juanperez@example.com y la fecha de registro es 2025-2-15 a las 16:58 minutos con 18 segundos. Entonces, como les dije en la explicación, el campo ID es incrementable, ya no es necesario que lo coloque yo. Y la fecha de registro también no es necesario que yo la coloque, porque al momento de realizar la inserción se inserta en automático. Ok, en este video se visualizaron varios comandos, que fue el de crear la base de datos, el usar la base de datos, cómo crear nuestra primera tabla, cómo insertar registros o valores y la primera consulta, el primer select.